Ya, listo. Ya, empecemos nomás, en honor al tiempo. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Eran las 4:04 y dije, ¡ay, nadie me va a acompañar! Ya, muchas gracias por estar aquí. Si quieren hablar, pueden hablar igual, ¿ya? Porque somos poquitos. Así que empezamos. Bueno, este primer taller, mi intención es que ustedes se empiecen a capacitar un poco más en cuanto a todas las dudas que surgen como más habituales dentro de mis clientes, ¿ya? Entonces, la idea es esa, y que ustedes igual, si tienen algún tema que me quieran sugerir para los meses siguientes, yo feliz lo recibo y lo preparo, para que todos salgamos de dudas. Entonces, en esta primera instancia yo había enviado un correo preguntando por 3 temas, y el que ganó fue este, cuáles eran los gastos aceptados y rechazados dentro de las empresas. Y es un tema power igual, porque es harta información, que yo la traté de resumir bastante igual, así que, y al principio la traté de hacer más o menos didáctica, pero después igual viene harta letra. Y para que ustedes estén atentos de que, para ver cuál es el gasto que tiene relación con su negocio, entonces si pueden tomar notas, sería genial. Entonces comenzamos. Los gastos rechazados y los gastos aceptados están dentro de la ley de la renta y en la ley 21.210, que esa salió en el 2020 para modificar un poco la ley de la renta, porque ahí hubo una nueva reforma tributaria. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Ya, bueno, todos me conocen, así que lo voy a pasar esa slide. Y lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre un gasto y un costo. ¿Cuáles son los gastos aceptados tributariamente por el Servicio de Impuestos Internos? Los ejemplos de estos gastos, los ejemplos va a ser la parte un poquito más tediosa, donde hay más letras. Y para finalizar con los gastos rechazados. Es importante que se queden hasta el final para ver los gastos rechazados porque es la parte más importante que ustedes deben tener en claro para que no vayamos a cometer un error. Aunque por supuesto, como ustedes son mis clientes, yo igual siempre estoy atenta a todos los gastos que hacen y les voy haciendo sugerencias, pero no está de más que ustedes igual lo sepan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre costos y gastos? En el mundo contable, en verdad, como para hacer una pequeña introducción, siempre van a encontrar que lo que más se habla es del gasto por aquí, el gasto por allá, no el gasto no sé cuánto, ya. Pero dentro de todos los gastos lo podemos subdividir, que hay un ítem que se llama costos. Los costos son los desembolsos que están directamente vinculados con la producción o la prestación de un servicio. Aquí les puse un ejemplo de una ferretería. Los costos serían lo que paga la ferretería por adquirir las herramientas, los tornillos, los clavos y los demás insumos que vende directamente a sus clientes. Por lo tanto, si ustedes no hacen desembolsos por los costos, el negocio no puede funcionar porque no tiene nada que vender. Lo mismo con los servicios. Ya el costo de un servicio vendría siendo, por ejemplo, el traslado del profesional que va a prestar el servicio a juntarse con el cliente. Si no existe ese traslado, no existe la venta, para que se entienda un poco. Y los gastos son todos los demás desembolsos de dinero que hagan las empresas, pero que no están vinculados directamente con la producción, ¿ya? Pero sí son necesarios igual para el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, en el mismo caso de la ferretería, el arriendo del local del negocio, la publicidad para que puedan atraer más clientes, los sueldos del personal, si bien todos estos gastos podrían no estar en algún momento, porque por ejemplo, una ferretería igual podría vender online, no es necesario que sí o sí tenga un arriendo del local. Lo mismo que la publicidad. Si ya está creciendo, sí o sí va a tener que contratar publicidad, pero en un principio quizás no. Y lo mismo con el sueldo del personal. O sea, si bien
hay que tener el desembolso de este gasto por el sueldo del personal. Si alguna vez tú tienes que despedir a un trabajador o este trabajador se va, el negocio igual va a seguir funcionando porque al menos quedas tú como dueño de la empresa para poder atender a los clientes. Y ahí entre medio buscas a otra persona. Pero eso es como la definición más resumida de lo que es un gasto, que no están directamente involucrados en la venta, en el caso de la ferretería, del martillo, por ejemplo, o del tornillo, ya que la empresa podría operar, pero igual quizás no podría operar de manera tan óptima, entonces igual es necesario hacer estos desembolsos en los gastos. Ya. Y los gastos ante el Servicio de Impuestos Internos se clasifican en dos. Están los gastos aceptados y los gastos rechazados. Dentro de los gastos rechazados podemos subdividirlo también como yo lo subdivido como gasto ultra rechazado y gasto no aceptado, que lo vamos a ver al final. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Entonces, para que un gasto sea aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, tiene que cumplir ciertos requisitos, que son que se trate de gastos necesarios para producir la renta y que tengan aptitud para producir la renta. Ya, o sea que el gasto tiene que estar relacionado directamente con lo que comentábamos antes, con la operación, no con la operación así, porque no sería un costo, sino que tiene que estar relacionado con lo que la empresa va a vender. Por ejemplo, el arriendo y todo lo que vimos. El segundo requisito es que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30 del impuesto a la renta. El artículo 30 habla de los costos. Entonces, si tú ya registraste un desembolso en tu contabilidad como costos, no lo puedes volver a registrar como gasto. Eso es lo que trata de decir este requisito. El tercero es que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial correspondiente. En el caso de los negocios de ustedes, tienen que estar siempre pagados, ya porque por el régimen tributario que tienen. Que es el PROPYME, todos están en PROPYME, así que todos sus desembolsos tienen que estar pagados siempre. Pueden estar pagados tanto por la empresa o por el socio, por cualquiera de los dos, pero que se encuentre pagado dentro del ejercicio comercial sí o sí para poder disminuirlo de sus ingresos y pagar menos impuesto a la renta. El cuarto, que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos. Esto quiere decir que tienen que ir con un documento de respaldo, ya sea una boleta o una factura. Y el quinto, por ningún motivo deberán ser distintos al giro comercial. Aquí, claro, lo ideal es que no sean distintos al giro comercial, pero después con los ejemplos que vamos a ver, ustedes van a decir, ya, pero esto igual es distinto al giro comercial, pero es por eso que el Servicio de Impuesto Interno como que se pronunció especialmente y en una circular detalló uno por uno los gastos que sí o sí él va a aceptar, aunque no sean que no sean relacionados al giro directamente. ¿Qué más? Ya que estaba entrando la Vale. Ya. Entonces, ya sigamos. Entonces, en resumen, para que un gasto sea aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, tiene que tener una documentación que lo respalde y estar legalmente justificado, o sea, con una boleta o con una factura. La relación, el gasto tiene que tener relación con la actividad comercial y que tiene que ser coherente con el giro de la empresa. Por ejemplo, cualquiera de ustedes no se va a comprar una cama a nombre de la empresa, porque ninguno de ustedes vende camas, por ejemplo. El gasto aceptado también se tiene que encontrar debidamente registrado en la contabilidad, tiene que ser un gasto esencial y que corresponda al periodo tributario que están declarando. Por ejemplo, el próximo año nos toca declarar
en el 2025 todos los movimientos que pasaron este año, en el 2024. A eso se refiere. Y además deben estar pagados o adeudados. Como ya lo vimos antes, en el caso de todos ustedes, tienen que estar siempre pagados sus impuestos. O sea, perdón, sus gastos. Ya, aquí viene la parte un poco más latera, porque van a haber hartas letras, pero lo importante aquí, como les comentaba en un principio, para los que no estaban, es que vayan tomando nota y que vayan relacionándolo con el giro de su negocio. Ya, yo aquí les voy a ir explicando un poquito. Estos son los gastos que mencionó el Servicio de Impuestos Internos en las circulares, que lo especificó. Entonces, lo importante es que ustedes tomen nota de acuerdo al giro de su negocio. El primer ejemplo que da el Servicio de Impuestos Internos son los gastos relacionados con proyectos empresariales que la empresa se interesa en desarrollar. Por ejemplo, cualquier proyecto que ustedes tengan, ya sea alguna estrategia de ventas, eh, algún proyecto grande, quizás que tengan que incurrir en alguna inversión, se basa en este ítem. Entonces, para tener un ejemplo más aterrizado, ¿cuáles son los gastos que ustedes sí pueden incluir dentro de su contabilidad? Son los gastos para mantener o fidelizar a los clientes. Por ejemplo, si se juntan con algún cliente o algún posible cliente en alguna cafetería, algún restaurante, hasta en bares, esos desembolsos de dinero van a ser aceptados por el Servicio de Impuesto Interno. Y antes de seguir, estos gastos que estamos viendo son solamente eh, considerados aceptados para el impuesto a la renta, ya para rebajar el impuesto a la renta. Aquí no vamos a ver nada de IVA, ya que los gastos que uno puede tener opción de rebajar el IVA van a ser solamente los que sí están directamente relacionados. Aquí, por ejemplo, o sea, que sean parte del giro del negocio. A eso quiero decir. Porque el llevar a un cliente a un restaurante no es parte del giro del negocio, por lo tanto, la ley te va a aceptar el gasto sin ningún problema, pero no te va a dejar ocupar el IVA crédito fiscal por eso. Entonces ahí en el impuesto mensual lo que yo hago es revisar ya todas las facturas que ustedes me entregan y si es que hay alguna de este mismo, si es que fueron a alguna cafetería, qué sé yo, yo lo dejo como IVA no recuperable. Por lo tanto, ustedes no van a poder rebajar el IVA a pagar mensual por ese gasto. Pero después en el impuesto a la renta sí se va a ver reflejado. Entonces, todos los gastos que vamos a ver ahora van a pasar a la mayoría por esa situación. Ya el otro gasto que se puede rebajar son los gastos para profundizar la participación en el mercado. Ahí puede ser, por ejemplo, si están postulando alguna licitación y tienen que contratar algún asesor que los ayude, por ejemplo, para poder postular esa licitación, ya es un gasto aceptado. También los gastos para explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos o actividades económicas. En realidad es como casi lo mismo que en un principio. O sea, todos los gastos que ustedes desembolsen por cualquier proyecto o, o conjuntas de clientes, bueno, como ya lo mencionamos, van a ser aceptados, así que no tengan miedo de ir eh, y pedir la boleta en el café por él, o quizás hasta una factura, igual como les sea más cómodo a ustedes, para acreditar ese gasto. Ya, los otros gastos que también son aceptados, que si bien no tienen una vinculación directa con la obtención de las rentas, ni con el desarrollo de nuevos proyectos, también dicen relación con la mantención de la actividad de negocio. Por ejemplo, los gastos relacionados a llevar contabilidad. Los honorarios que ustedes me pagan a mí, esos también son considerados como un gasto y estos en particular, estos gastos
sí se pueden utilizar el IVA crédito fiscal, porque igual dice en relación con la mantención de la actividad. Los gastos por cumplimiento legal y tributario, en el caso de que tengan que contratar algún abogado, lo mismo con la defensa judicial o administrativa, o si o quieren contratar alguna empresa de cobranza, cuando tengan trabajadores, si este trabajador se va en mala y tengan que contratar a otro abogado por el tema de la desvinculación de él, también es un gasto aceptado. Y aquí interesante también que es las asesorías de imagen. O sea, por ejemplo, si ustedes prestan servicio y quieren tener alguna asesoría para que les enseñen a vestirse bien, es un gasto aceptado. El marketing de las empresas, las medidas de seguridad que adopten para la empresa, el diseño y la mantención de estructuras y jardines y el arreglo de la fachada del local comercial, en el caso que tengan locales comerciales. También van a ser aceptados los gastos que a ver, ¿cómo explicarlo? Los gastos que tengan relación a la actividad económica, pero por circunstancias de eventualidades o de algún imprevisto que pase. Ya, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, variaciones climáticas, si es que llueve mucho y no sé, pues el local comercial de ustedes tiene una gotera y esa gotera obviamente hay que repararla, ya, va a ser un gasto aceptado por el Servicio de Impuesto Interno. Lo mismo también cuando ocurren emergencias o desastres naturales, por ejemplo, con lo que pasó con los incendios de la quinta región en el verano, ahí el Servicio de Impuesto Interno igual se pronuncia, porque si bien la ley no lo dice directamente, el Servicio de Impuesto Interno igual tiene la facultad de ir pronunciándose durante el año a través de circulares o resoluciones que ciertos gastos van a ser aceptados. Con el tema del COVID pasó lo mismo. También sacaron varias normativas diciendo que ya todos estos gastos van a poder incluirlos las empresas dentro de su contabilidad. La responsabilidad también que tenga la empresa por acciones de sus trabajadores. O sea, en el caso de que un trabajador, no sé, golpee la pared, estoy inventando, y la rompa, ya ese arreglo va a ser aceptado por el Servicio de Impuestos Internos porque tiene directa relación con el negocio. ¿Qué más? El retraso no imputable al contribuyente en la obtención de permisos. Esto es, por ejemplo, cuando, ya voy a poner un ejemplo así muy básico, que casi nunca, a mí nunca me ha pasado, pero puede pasar, que la municipalidad se demore mucho en entregar la patente y que llegue algún fiscalizador y les cobre la multa, ya esa multa va a ser aceptada como gasto, igual la va a tener que pagar, aunque sea injusto y todo, pero va a tener que pagar igual, pero tributariamente es aceptada como gasto, no te la va a rechazar el Servicio de Impuestos Internos, porque va a ser un atraso no por culpa del contribuyente, sino que en este caso de la municipalidad. Las empresas constructoras les aceptan el pago de las multas también que tengan que hacer por los atrasos en los plazos pactados de entrega. Eso es porque las empresas constructoras tienen que cumplir con ciertos plazos, no sé, por una inmobiliaria, la empresa, o sea, la constructora que trabaja con la inmobiliaria de un departamento le tiene que cumplir en ciertas fechas. Si no cumplen esas fechas, la inmobiliaria le cobra una multa y esa multa va a ser aceptada, pero solo para las empresas constructoras. Lo mismo en las empresas del transporte de pasajeros. Sobre todo la aerolínea pasa mucho. En el caso de que tengan que compensar los gastos a los pasajeros cuando un vuelo no sale o se atrasa, ya esos desembolsos que tiene que hacer la aerolínea para compensar a los pasajeros son gastos aceptados. También los gastos para propiciar un buen clima laboral cuyo origen es voluntario, como por ejemplo la celebración de fiestas patrias, Navidad
y los aniversarios de las empresas. Ya estos gastos van a ser aceptados siempre y cuando incluyan a todo el personal de la empresa. Ahora, yo sé que los que están aquí son poquitos los que tienen trabajadores aún, pero en el caso de que quieran celebrar cualquiera de esas cosas, tienen que invitar, aunque sea si tienen un trabajador, bueno, lo invitan a él a comer, qué sé yo, y eh, ese desembolso de plata también va a ser aceptado por el Servicio de Impuesto Interno. Y los gastos por intereses, aquí se refiere a los gastos de intereses cuando ustedes piden créditos, ¿ya? O la empresa pide créditos al banco, a cualquier institución financiera, esos intereses van a ser aceptados por el Servicio de Impuesto Interno. Los impuestos, si bien, los impuestos, si bien no son gastos directos, sin embargo, hay algunos que sí se pueden rebajar como gasto. Por ejemplo, el impuesto del 38 bis, que ese es el impuesto por término de giro. Ojalá que nunca ustedes hagan término de giro, pero en el caso que alguna vez pase, ese impuesto va a estar considerado dentro de los gastos de la contabilidad. El impuesto territorial, que ese es el impuesto de las contribuciones. Es igual lo pueden rebajar en el caso de que en un futuro alguno de ustedes tenga una oficina ya a nombre de la empresa o algún local comercial a nombre de la empresa y tenga que pagar contribuciones. Esas van a ser gastos para la empresa siempre y cuando no tengan que utilizar este mismo monto como crédito. El crédito se refiere a una rebaja al impuesto a la renta, pero eso la pueden utilizar ciertas empresas y de ustedes ninguna. Así que sí podrían eh, rebajarla como un gasto directo el pago de las contribuciones dentro de su contabilidad. El impuesto anual por las emisiones de compuestos contaminantes o el impuesto al diésel, ya que sí, en el caso de que ocupen vehículos, ese igual se rebaja como gasto y no es rechazado por ningún lado. Y el IVA solamente se puede rebajar como gasto si es que son una empresa exenta de IVA o en el caso de que la compra que ustedes hicieron no está directamente relacionada con el giro de la empresa. Ya en el caso, por ejemplo, de las fiestas patrias, ya si a ver, no sé, si la Nati o la Nico, que ellos venden servicios y productos con IVA, en el caso de que quisieran hacer la celebración de fiestas patrias, estas facturas que ellas pidan por lo que sea que quieran hacer en celebración, va a ir con IVA, por supuesto, pero después yo, como su contadora en el Servicio de Impuestos Internos, tengo que dejar esa factura sí o sí como IVA no recuperable, porque no está directamente relacionada con el giro de la empresa, sino que fue una celebración. Eh, y ese IVA, como va a quedar no recuperable, no va a servir como IVA crédito fiscal, pero sí va a servir como un gasto para disminuir el impuesto a la renta. Y bueno, en el caso de las empresas que son exentas de IVA y todas sus compras van como con IVA no recuperable. En el caso de la María José, por ejemplo, es así. Ya, también se van a considerar como gasto las pérdidas que tenga el negocio en el año comercial. Pero de estas pérdidas solamente se va a considerar como gastos el costo tributario de algunos bienes, ya sea que esos bienes, la comercialización se ha vuelto inviable, por ejemplo, que estén a punto de vencer, en el caso de alguno que venda productos que venzan o que tengan la caja mala. Hay muchas empresas que yo la otra vez vi, una empresa que vende estos productos con cajas como un poco deterioradas, más baratas. Pero esa es una opción, o la otra opción es
entregar esos productos gratuitamente a instituciones sin fines de lucro para su distribución gratuita. ¿Ya? Y estas organizaciones las tienen que distribuir a personas de escasos recursos. En el caso de que pase eso, de que ustedes digan, ya, si tengo un producto que en verdad no lo puedo vender bien, lo voy a donar, y esa donación tiene que ir a una institución sin fines de lucro y asegurarse de que el producto sea entregado a personas naturales de escasos recursos. En ese caso, recién va a ser aceptado como gasto esa donación. También en el caso de la farmacéutica es muy similar cuando entregan remedios a los spam, por ejemplo, a los consultorios, también para que a los pacientes se los entreguen gratuitamente. También solo en ese caso de farmacéuticas es aceptado como gasto. Y no se aceptará como gasto y se afectará con el impuesto del artículo 21, eso lo vamos a ver al final, igual que el impuesto del artículo 21 es un 40% sobre el gasto rechazado, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos o bienes procesados terminados que puedan ser entregados gratuitamente. O sea, si ustedes están viendo que tienen estos productos que ya, por ejemplo, es que están por vencer o que tienen la caja mala, y en vez de donarlo, ustedes deciden destruirlos, si en alguna fiscalización va a saltar así como, ¿qué pasó con estos productos? Ustedes le dicen, no, los destruí, ya va a ser un gasto rechazado, porque la ley te da la opción de donarlo, es por eso. Los créditos incobrables también son gastos aceptados por el Servicio de Impuestos Internos, pero aquí a ninguno de ustedes le compete esto porque los créditos incobrables son solamente para empresas del régimen general. Ustedes están en el régimen tributario ProPyme, por lo tanto, aquí, a ver, les voy a explicar lo que son los créditos incobrables. Son cuando tú emites una factura, por productos o por servicios con pago a cuotas. Y llegado el vencimiento de esas cuotas, el cliente no te paga. Ahí esos se llaman incobrables. Entonces, las empresas del régimen 14A, ellos tienen que tributar y pagar sus impuestos por todas las facturas que emitan. No así ustedes. Ustedes tienen que pagar sus impuestos, pueden emitir todas las facturas que quieran, pero van a pagar los impuestos solamente por las facturas que ustedes les paguen o por las boletas que les paguen. Entonces, por eso no les compete esto. En cambio, las otras sí, porque ellos tienen la opción, en el caso de que no les paguen estas facturas a tiempo, tienen la opción de poder rebajar estas ventas que hicieron que nunca fueron percibidas, cumpliendo ciertos requisitos. Que no los voy a entrar en mayor detalle porque en verdad no nos compete. Los gastos de sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios profesionales. Aquí se van a aceptar como gasto el sueldo del trabajador, las asignaciones de movilizaciones, alimentación, gastos de representación, que esos son los viáticos, las participaciones, gratificaciones legales y contractuales y las indemnizaciones. También se le va a sumar, o sea, se va a aceptar como gasto las sumas que voluntariamente la empresa acuerda entregar a sus trabajadores, como los bonos o comisiones, cajas de Navidad o cajas del 18 también deben ser aceptadas como gastos, en la medida que se paguen o se abonen en la cuenta del trabajador y siempre que se retengan los impuestos que sean aplicados. ¿Ya? Y aquí también es importante mencionar que todas esas sumas extras a la liquidación, o sea, al sueldo normal que les pagan, tienen que ir dentro de la liquidación de sueldo. Si va a ser una caja de Navidad o de fiestas patrias, esa tiene que ir con su respectiva factura. O sea, todo, como dije en un principio, todos estos gastos tienen que llevar un respaldo para que puedan ser aceptados. Dentro de las remuneraciones también se va a aceptar como gasto la que se asignen los socios, los accionistas, el empresario individual
que efectivamente trabaje en la empresa. Esta remuneración tiene que ser razonable y calificada como rentas del artículo 42, número 1. O sea, como un sueldo, ya que pague impuestos únicos si es que llega al tramo. A eso se refiere con el artículo 42, número 1. Y también se va a aceptar como gasto las remuneraciones del cónyuge, conviviente civil, del propietario de la empresa o de sus hijos. Pero también tiene que cumplir eh, con que tiene que trabajar en la empresa y que el sueldo tiene que ser razonable. Ya, y el sueldo razonable, hablamos de que primero que todo la empresa tiene que tener la capacidad de pagar un sueldo y desde ahí que no sea un sueldo estratosférico, sino que tiene que ser acorde al mercado igual. Los honorarios por prestación de servicios personales también son aceptados y aquí es importante mencionar que si un socio, o sea, cualquiera de ustedes, le emite una boleta de honorarios a la empresa, también es un gasto aceptado. ¿Ya? Las becas de estudio que se les paguen a los hijos de los trabajadores también son gastos aceptados, pero también se deben cumplir ciertos requisitos que tienen que ser parte de la carga familiar del trabajador y que este beneficio tiene que ser acorde para todos los trabajadores. De hecho, todos los gastos en beneficio de los trabajadores siempre tienen que ser para todos por igual, no puede ser solo para algunos. Bueno, y aquí ya terminando con los ejemplos de los gastos, otros gastos que se pueden incluir son las donaciones para programas de instrucción básica o media gratuitas, técnicas profesionales o universitarias en el país, los reajustes y diferencias de cambio provenientes de crédito. O sea, si ustedes piden un crédito al extranjero o en otra moneda, esa diferencia de cambio que se produzca va a ser aceptada como gasto dentro de la contabilidad. Los gastos de organización y puesta en marcha, los gastos de promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos, fabricados o producidos, también los gastos incurridos en investigación científica y tecnológica y los pagos efectuados con motivos de exigencia, medidas o condiciones medioambientales. Por ejemplo, los gastos que se tuvieron que hacer con el COVID o con los gastos que se hicieron, que tuvieron que hacer algunas empresas de la quinta región este verano, por ejemplo, el uso de mascarillas por el humo. Todo eso son gastos aceptados. Ya. Y ahora ya nos vamos acercando a la última parte eh, para revisar qué son los gastos rechazados. Los gastos rechazados ante el Servicio de Impuesto Interno son los que no se consideran necesarios para la generación de renta en la empresa. Por lo tanto, estos no pueden ser restados de la base imponible, o sea que no pueden disminuir tu impuesto a la renta. La ley habla de gastos súper específicos que están aquí. Ya, por ejemplo, son los gastos que se hacen en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro de la empresa. Por ejemplo, la cama, que les decía en un principio. Eso sería un gasto rechazado. O si es que ustedes les van a comprar a nombre de la empresa cualquier producto o servicio, pero que sea destinado para otra empresa, para otro negocio o para otra persona. También es un gasto rechazado. Los gastos que se incurran en la adquisición, mantención o explotación de bienes del activo de la empresa usados para fines personales por sus propietarios. Aquí el ejemplo más básico y que es muy, muy común es, por ejemplo, que la empresa tenga una camioneta a su nombre y que el socio la ocupe para irse de vacaciones. Eso sería un gasto rechazado. Aunque está difícil igual eh, fiscalizarlo, pero en el caso de que te fiscalicen, igual ahí te piden como una bitácora de a dónde va la camioneta de la empresa, por qué tiene que salir, pero eso es cuando te toca la fiscalización. Eh, el otro gasto rechazado que genera siempre muchas dudas
es la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagon y similares, cuando no sea este el giro habitual. Obvio, por supuesto que sea una automotora, ellos pueden comprar y vender todos los autos que quieran, pero las empresas normales que no sean de automotoras no pueden comprar automóviles, station wagon y similares, a no ser que tengan una autorización del director regional del Servicio de Impuesto Interno. Una vez que tú solicitas esa autorización, ahí ya puedes ocupar el vehículo que te autorizan a utilizar. Y ahí puedes rebajar el gasto en combustible, lubricantes, mantenciones, reparaciones, seguros, etcétera. Pero mientras no exista eso, sería un gasto totalmente rechazado. Y los gastos en que el contribuyente no logra acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso. Por ejemplo, que ustedes hagan un desembolso que salga de la cuenta corriente de la empresa y se les perdió la boleta o no pidieron factura, se les olvidó pedir la factura. Ese desembolso sería un gasto rechazado. Y todos estos gastos rechazados pagan un impuesto adicional del 40% sobre el valor del gasto o desembolso. Por eso yo les decía que era importante que conocieran cuáles eran los gastos rechazados, que no son tantos, pero hay que estar atentos eh, para que este gasto no pague el 40%. Ya igual, cuando les hago las declaraciones de renta, trato de ver la forma en que no paguemos este impuesto, pero ahora yo creo que ya todos lo van a tener clarito de que en qué es lo que no tienen que comprar. Y bueno, como les comentaba también al principio que los gastos rechazados, también hay una subdivisión que están los gastos ultra rechazados, a mi parecer, y los gastos no aceptados. Los gastos no aceptados no pagan un 40%, pero sin embargo, aumentan tu carga de impuesto a la renta, ya que no los podríamos disminuir de la base imponible. Y estos también están bien especificados, que son los gastos anticipados que ustedes hagan, que desembolsen plata, no se ajusta en diciembre y que la factura les llega en enero. Ya ese gasto no se puede incluir dentro de los gastos totales de la empresa del año 2024, en este caso. Sin embargo, quedaría para el año siguiente una vez que llegue la factura. El impuesto de primera categoría pagado tampoco forma parte de los gastos. El impuesto único de la ley de la renta tampoco, que sería el del 40%. Las multas, intereses y reajustes fiscales, aquí, ojo, porque a varios les ha pasado de que pagan el formulario 29 atrasado y ahí les cobran multas e intereses, y esas multas e intereses ya es poquita plata igual, casi siempre, pero yo en la declaración de renta lo tengo que, no los puedo incluir como gasto. Entonces a ustedes les aumenta un poquito el impuesto a la renta por culpa de estas multas que pagaron durante el año. Así que ahí también estar atentos a pagar el formulario 29 a tiempo para no estar incurriendo en estos gastos innecesarios que además no les van a servir para rebajar impuestos. Y bueno, los gastos efectuados por corporaciones y fundaciones chilenas, ya que se entiende que no tienen fines de lucro ellos, por lo tanto, si no tienen fines de lucro, no tienen ventas, tampoco, o sea, pueden tener gastos, pero no van a ser aceptados ante el Servicio de Impuestos Internos para rebajar impuestos, porque si las fundaciones no tienen ingresos, no tienen que pagar impuestos a la renta. Es por eso que ahí lo menciona. Y bueno, con eso terminamos la presentación. Ahora me gustaría saber si es que les queda alguna duda, si es que a la Majo, gracias Nico por este taller. Si tienen alguna duda, si quieren abrir la cámara o solamente el micrófono, lo pueden decir o por el chat, ahí me avisan, no sean tímidos. Y si no, podemos dar por finalizado el taller. Así que quedo atenta. ¿Tienen alguna duda?
Ya, súper. Qué bueno que quedaron claritos entonces. Bueno, igual, por supuesto, ustedes tienen mi WhatsApp, mi correo, nos podemos comunicar por ahí y los dejo invitados a quienes no me sigan en las redes sociales. Tengo Facebook, WhatsApp, TikTok, LinkedIn. Ah, ya, la señora Solange quiere, quiere preguntarme algo. Dígame nomás. O escríbala al chat, ¿no? Bueno. Bueno, como les decía, síganme en redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn y en YouTube. Se me olvidó ponerme. Ahí tengo como 2 videos en YouTube. Así que ahí de a poco voy avanzando con mis redes sociales. Es @nconta.cl para quienes no me sigan aún. Ahí lo pueden hacer. Y bueno, mi WhatsApp a veces está desactualizado, sí. Recuerden que el WhatsApp se cambió. Estoy con el otro número atendiendo a mis clientes y bueno, el correo que ustedes ya eh, lo tienen en sus bandejas, así que muchas gracias por la confianza siempre y cualquier cosa hablamos por WhatsApp o por correo. Ya, así que estén muy bien y bueno, como les comenté en un principio, para quienes no estaban, si tienen alguna sugerencia de taller o algo así, me avisan nomás y la preparamos para el próximo mes. Así que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Nos vemos y nos comunicamos pronto. Chao.